Se ha presentado y se ha aprobado en el Congreso Congreso Federal, pues ha desatado todo tipo de preguntas, pero también es cierto que de esperanza, ¿no? Que se echa a andar esta posibilidad de que millones de mexicanos tengan una vivienda digna. Y yo le agradezco a Gaby Benavides, diputada federal del Partido Verde Ecologista de México, que atienda la conversación esta mañana. ¿Cómo estás, diputada? Buen día. Buen día, Jesús. Un abrazo, un saludo a Julio y por supuesto a todo tu auditorio y a la orden. Pues que nos digas el espíritu, la intención de esta reforma, qué sí y qué no, Gaby, son los alcances reales de esta reforma. Me gustaría iniciar como punto de partida lo que se sugirió en algunos momentos por algunas voces de que el dinero de los trabajadores ahorrado era un dinero que estaría a disposición del gobierno. ¿Es cierto esto, Gaby? No, hay que aclarar dos cosas importantes. Primero, el dinero de las subcuentas de vivienda de los trabajadores está garantizado para quienes lo puedan ejercer y sacar un crédito y para quienes deseen no ejercerlo y puedan retirarlo. Y eso no se toca, sigue la misma ley del Infonavit, sigue en el artículo quinto. Entonces yo creo que esto es importante de aclarar, Jesús. Pero lo más importante de esta reforma es la posibilidad de abaratar el costo de una vivienda, Jesús. Tú y yo vivimos en Manzanillo, sabemos lo caro que es la vivienda y que cuando un trabajador del puerto, cuando un trabajador de alguna agencia aduanal cuyos ingresos son de 1 a 3 salarios mínimos diarios, intenta sacar una casa, intenta sacar un inmueble para vivir, porque es uno de los sueños más importantes para nuestra familia, tener un lugar donde cuidarlos. Resulta que no se puede porque no te alcanza y si te alcanza para una vivienda que resulta bastante lejana a tu centro de trabajo y por supuesto no en las dimensiones que tú propones. Entonces yo quiero decir que coincido con la propuesta de la doctora Claudia, que al recorrer el país vio esta gran problemática. 3 de cada 4 familias desean tener una vivienda propia y entonces por ello el mes de diciembre pasado presenta una iniciativa que nosotros ya discutimos, se discutió en el Senado, se aprobó, se manda a la Cámara de Diputados y se aprueba ya en comisiones. Esperemos que el primero del mes de febrero, cuando se instale el periodo de sesiones, se apruebe esta iniciativa de reforma a la ley del Infonavit y, por supuesto, a la Ley Federal del Trabajo, para dos cosas importantes. Primero, que el Infonavit pueda colaborar y participar en la construcción de vivienda de manera distinta a la que actualmente participa. Es decir, podrá celebrar convenios con los gobiernos, con los municipios que quieran dotar de terrenos y entonces, al dotar de terrenos donados por parte del Estado y de los municipios, se va a abaratar el costo, porque abaratas el suelo. Dos, que caminen de la mano con estos trámites administrativos que siempre tienen un costo. Tres, a través de la empresa filial del Infonavit se puedan hacer compras consolidadas del material y entonces las empresas constructoras que hoy siguen construyendo, construyan de la mano del Infonavit de esta empresa filial y se abarate y disminuye hasta un 30% del costo de la vivienda. Si tú quieres comprar una vivienda más o menos suficiente en Manzanillo, su costo aproximado ya es de más de 1 millón de pesos. Ahora podrá costar 750,000 pesos. Y entonces el trabajador que gana menos la va a poder comprar. Y esto es muy importante. Y segundo, el arrendamiento social. Permitir que quien no pueda comprar en estos momentos una vivienda, los jóvenes que apenas tienen un año, que no han cotizado lo suficiente o quienes no ganan lo suficiente para la vivienda que desean, puedan tener un arrendamiento social. El Infonavit pueda dar en arrendamiento aquellos inmuebles que le pertenecen ya, que son del Infonavit, y que pueda entregarlos para renta, porque ahorita solo los administra y están vacíos. Entonces es importante estas dos reformas y yo creo que son muy solidarias y que por lógica nos dicen que están buscando que se reduzcan los costos de construcción, se reduzcan los costos de la vivienda y así puedan acceder a más de 1 millón de viviendas que se van a construir este año en esta administración. Oye, diputada, te saludo con gusto, ¿cómo estás? Oye, pero hay un tema que nos
siempre nos han hecho, pues a partir de que se empezó a sociabilizar el tema de la reforma a la vivienda en el Infonavit en nuestro país y los beneficios, como ya lo explicaste, el arrendamiento, los diversos esquemas, vivienda accesible, más barata para los que menos ganan. Pero hay un tema muy importante, Gaby. Se habla mucho de vivienda digna y para ello es necesario contar con los espacios adecuados. Actualmente, hay que decirlo, parte de las casas que se venían construyendo en el pasado de Infonavit, pues hay que decirlo, la distribución no era la más adecuada. También lo grande o lo amplio o el terreno en el que se construían no eran del todo necesarias para contar con unas medidas, digamos, para una familia de 4 personas o 3 personas. ¿Cómo será la condicionante, Gaby, que se le está pidiendo a los ayuntamientos? Sí, que ellos pongan la parte del terreno, los estados, los municipios, pero el tamaño, Gaby, ¿en cuál es la extensión del terreno que podría contar una vivienda digna para que las familias puedan vivir de manera cómoda? Con la reforma constitucional también se estableció el tema de la vivienda adecuada, que es similar a lo que tú comentas, una vivienda digna, que cuente con las condiciones y los servicios necesarios para que una familia pueda habitarla. El abaratamiento de estos costos va a permitir que con los créditos del Infonavit se puedan acceder a mejores condiciones de vivienda. Porque bien lo dices, hay un reglamento y bueno, en eso tendrán que establecerlo a través del municipio, los reglamentos y las leyes de construcción que tendrán que cumplirse, pero nosotros consideramos que con esta reforma y la participación del Infonavit, y también es importante mencionar que el Infonavit podrá ser revisado por parte de los AFIT, de la Auditoría Superior de la Federación y por parte y acompañado por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se van a hacer inversiones para generar mejores condiciones de vivienda. Muchos conocemos casos de créditos Infonavit. Yo tengo familiares muy cercanos que sacaron su crédito Infonavit y que se les ha pautado a más de 30, a casi 30 años para pagar su crédito y resultan también impagables. Aquí también es algo importante de comentarte, Julio, y comentarle a Chuy, que se reforma también la ley del Infonavit para permitir que se den plazos y prórrogas, pero que ya no, cuando un trabajador pierda su trabajo o no esté en condiciones de pagar su adeudo, no se sigan generando intereses, porque actualmente todavía te pueden dar una prórroga, todavía te pueden dar una suspensión, pero se siguen generando intereses. Yo creo que la iniciativa es muy buena. Entiendo que existan muchas dudas, pero en la realidad, y lo vemos en Manzanillo, las viviendas, como tú lo dices, son pequeñas, son muy alejadas de la población, muy alejadas de los centros de trabajo, y entiendo que con la participación de los municipios, y en este caso de nuestra presidenta municipal y de nuestra gobernadora, que están dispuestas a colaborar con la presidenta y están trabajando muy de la mano, logremos tener pronto viviendas dignas, viviendas suficientes, pero además que se puedan pagar y que puedan estar cercanas a los centros de trabajo. En algún momento en esta ley se contempla el tema de los lugares donde la vivienda se va a desarrollar. Sucedió a lo largo de los años que era cada vez más y más y más lejano, fuera de la mancha urbana, la construcción de la vivienda de interés social. Sucedía en Jalisco, sucedía en Michoacán, sucedía en muchas de las zonas. ¿Se considera también esta parte que la donación de terrenos por parte del gobierno o del municipio cumpla con características de estar integrado en la zona, en la mancha urbana, Gaby? Así es, y para que puedan ser donados tendrán que contar con los servicios públicos. Esto es muy importante. Imagínate, Jesús, tú compras una casa, evidentemente quien la construye tiene que comprar el terreno, tiene que meterle servicios, tiene que construirla, evidentemente. En cambio, si con la empresa filial del Estado, el municipio van a poder colaborar con el terreno, ya no va a tener un costo. Si el Estado y el municipio van a colaborar con los servicios públicos, esto va a disminuir su costo. Y por supuesto, con las compras consolidadas y solo el trabajo de construcción que realicen las empresas, pues va a disminuir su costo. Entonces nosotros creemos que esto va a ser una excelente propuesta para la clase trabajadora, para los trabajadores y trabajadoras de Colima que no tienen un ingreso muy alto, cuyo salario oscila entre 1 y 4 salarios mínimos. Yo creo que aquí va a ser importante la sensibilidad de los presidentes municipales y de los gobernadores para colaborar y hacer realidad esta propuesta. Y esperemos que efectivamente sean en lugares más accesibles y con los servicios de calidad.
Diputada, dos temas, dos cuestiones. La primera es, qué bueno, y es una muy excelente noticia para millones de mexicanos que hoy en día no pueden adquirir una vivienda por las condiciones actuales y la economía como se encuentra. Con este millón, con este programa, por esta cruzada de la vivienda de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues va a dar la oportunidad de que muchas familias puedan tener finalmente un patrimonio. La pregunta es, diputada, sabemos que, por ejemplo, en el estado de Colima, en Jalisco, Michoacán, en todo el país, hay miles de viviendas de interés social de Infonavit que actualmente se encuentran abandonadas porque las familias migraron a Estados Unidos o se fueron a vivir o a trabajar a otro lado y dejaron abandonada su domicilio. Y hoy muchas de estas viviendas, diputadas, se han convertido en focos de infección, en focos de inseguridad, donde delincuentes van y hacen de las suyas, se encuentran grafiteadas, invadidas de maleza, de animales, de basura. Están generando y se han convertido en un problema social muy fuerte esas casas en abandono. ¿Por qué no entablar de manera paralela a la construcción de estos millones de viviendas la recuperación de estas viviendas o de estos créditos para que dejen de convertirse en un problema social a la población y en cambio sirvan también para seguir beneficiando y apoyando a otras familias? Sabemos que es un tema de logística y jurídico muy engorroso, diputada, pero a final de cuentas se trata de resolver un problema social que ya se está viviendo en muchas colonias en nuestro estado y en nuestro país. Sí, es Julio, precisamente la figura del arrendamiento social que se crea va a permitir que los derechohabientes del Infonavit puedan acceder a una vivienda construida o administrada por el Infonavit a través de la renta que deberá ser muy por debajo del 30% de su salario y muy por debajo de la renta comercial que pudiera decirse. ¿Qué pasa? El Infonavit es propietario porque la gente no puede pagar o no paga o se va o las abandona, pero no tenía una figura con la cual pudiera administrarla. Y entonces hoy inician todo un proceso legal, jurídico para la recuperación de todas esas casas que ya no, cuyos propietarios ya no les interesa mantenerlas. Y entonces, con esta figura de arrendamiento social, se van a poder otorgar en arrendamiento y entonces se van a poder ocupar y se van a poder ver familias ocupando esos espacios, evitando así lo que tú mencionas. Pero es muy importante aclarar, si alguien tiene un crédito del Infonavit vigente y por alguna razón no lo ha podido pagar porque perdió su empleo, porque ha tenido problemas, que se acerque a la delegación. También nosotros estamos a la orden para poder trabajar de la mano con ustedes, pero entiéndase que todas esas casas que ya están abandonadas, que ya no le interesan al propietario recuperarlas o que ya no quiere pagarlas o que ya no puede pagarlas y que pasan a ser propiedad del Infonavit, ahora sí existe una figura por la cual se van a poder entregar en un arrendamiento social y se crea precisamente con esta reforma. Pues sabemos que es un programa donde se busca hacer justicia a las familias, familias que no tienen vivienda, se les va a dar la oportunidad, ya nos explicaste los esquemas, pero ¿qué hay, por ejemplo, con los constructores? Muchas veces en las obras públicas que desarrollan los gobiernos, particularmente los federales, diputada, cuando van a un estado, pues resulta que los que ganan la licitación o los constructores pues vienen de otros estados y se relega un poco la participación de los constructores locales. En este programa enfocado al estado de Colima, donde la meta, tengo entendido, es de 14,000 viviendas en todo el estado de Colima, ¿habrá la participación, la apertura para que sean los constructores locales quienes hagan pues estas viviendas? Es que será a través de una empresa filial, Julio. Esta empresa filial que va a crear el Infonavit, que va a poder dotar del terreno, va a poder trabajar de la mano con los gobiernos, va a poder hacer las compras consolidadas, tendrá que trabajar con las empresas y se está esperando que sea con las empresas locales, porque ya no van a ser, y hay que decirlo, el esquema era el Infonavit ayuda, da un subsidio, lo entrega al constructor, el constructor construye, vende la casa a través del crédito Infonavit, la paga y entonces el constructor construye todo. Hoy no, hoy el Infonavit va a tener la oportunidad de crear esta empresa filial que prioritariamente va a trabajar con las empresas locales de construcción. Y entonces nosotros consideramos que va a ser muy posible que se empiecen a trabajar con las empresas que están asentadas en nuestro estado. ¿Por qué? Porque a lo mejor una empresa de otro estado, pues le convenía venir a construir 400, 500 casas, pero hoy ya no las va a construir solo, hoy las va a construir de la mano con la empresa filial que va a dotar del terreno, que va a dotar de servicios, que va a dotar del material y solamente vamos a requerir de las empresas constructoras el trabajo.
y evidentemente los demás elementos que sean necesarios. Entonces creemos que esto va a beneficiar mucho el trabajo local, las empresas locales en cada uno de los estados. Aquí en Colima yo estoy segura que la gobernadora y la presidenta y las presidentas de todos los presidentes y presidentas de los 10 municipios van a colaborar, van a buscar cómo ayudar en este programa para que su municipio tenga sus viviendas. Y por supuesto, en los demás estados también se está esperando lo mismo. Diputada, agradecerte, diputada Gaby Benavides, por la oportunidad de platicar esta mañana y sobre todo, pues, poner los puntos sobre los íes en este tema tan importante y sobre todo para disipar aquellas dudas que pudiera todavía haber en la población. Agradecerte, diputada, por la entrevista. Gracias, Julio. Gracias, Jesús. Un abrazo a todos y reiterarles que seguimos a sus órdenes, evidentemente más en la Ciudad de México por el trabajo legislativo que hacemos allá, pero aquí estamos en la oficina del Partido Verde Ecologista de México a sus órdenes. Próximo miércoles estaremos por allá atendiendo y a través de nuestras redes. Un abrazo. Un abrazo también, diputada, de regreso. Gracias a la diputada Gabriela Benavides por la entrevista, esta charla con Origen Informativo. Ya sabe cuáles son los mitos que se decían de esta reforma al Instituto de Vivienda en México, al Infonavit. Bueno, pues son muchos beneficios y hoy en día se pone cada vez más cercana la posibilidad a miles de familias, a millones de familias mexicanas de contar con un patrimonio.